El caso de Monedero, que se nos va de Podemos, leemos los titulares del Mundo en portada. Monedero dimite alegando que Podemos ya es como la casta. El responsable de programas acusa. A veces este partido se parece a lo que queremos sustituir. Iglesias responde. No comparto algunas de sus reflexiones. Ha dimitido y yo lo he aceptado. Podemos contra Podemos. Monedero dimite de la dirección del partido tras denunciar una deriva ideológica y estratégica que les hace parecerse a la casta. Su marcha abre una grave crisis y dinamita la campaña electoral. Un informe, 425.150 euros. Hacienda y la dimisión. Monedero ha tardado 3 meses y 8 días en irse tras su problema fiscal. Dice Monedero, solo era un profesor que estaba ayudando a crear una fuerza política. Pasamos al País. En portada leemos: Monedero rompe con Iglesias y asesta un duro golpe a Podemos. El cofundador renuncia a sus cargos con fuertes críticas al secretario general. Es más importante un minuto en televisión que los círculos. La dimisión de Monedero abre una crisis en la cúpula de Podemos. El partido deja caer a su cofundador, quien abandona la ejecutiva. La salida del responsable del programa refleja divisiones sobre la estrategia y la moderación. Iglesias. Quizás Juan Carlos no es un hombre de partido. Importa más un minuto de televisión que círculos, dice el dimisionario. Me gusta más Galeano que Juego de Tronos, afirma el politólogo, es decir, Monedero. El verso díscolo. Uno de los ideólogos de la formación renuncia al cargo para volver al frescor del 15M, tras las polémicas internas. Tuvo que dar explicaciones por sus cobros del gobierno venezolano. Hace días, como es natural, apartado del análisis público a través de este medio de comunicación con los partidarios de conocer la verdad, de saber la verdad, de saber que todos los periódicos mienten, que los partidos mienten, que los análisis son pésimos, cuando en el mejor de los casos, cuando están guiados por la buena intención, muy superficiales. Estos días, claro, tenía ganas de analizar con vosotros, ante vosotros, los aspectos más profundos y más reveladores de la crisis de Podemos. Como se habla de crisis radical, se repiten palabras sabidas porque quieren todos decir, como en España lo puso de relieve Ortega, crisis radical quiere decir crisis de raíz. Claro, si Podemos acaba de nacer, quiere decir que aún no ha desarrollado sus raíces. Una crisis radical de Podemos es absurda, porque no tiene raíces. Pues si se han salido Podemos de Izquierda Unida, ¿qué raíces va a tener? Si proceden de otro grupo, todavía no han tenido tiempo de echar raíces. En ese sentido no hay crisis radical. Lo que hubo, una subida espectacular de las intenciones de voto favorable a Podemos, una subida inesperada, y a consecuencia de ese auge producido por el espectáculo de oír hablar a toda velocidad como Felipe González, pero con mejor pronunciación y con menos por consiguiente y por menos por tanto, con más tono profesoral, Pablo Iglesias. El espectáculo que seduce a los españoles es alguien en la televisión que le hable de política seguido, no que tenga don de palabra, porque el don de palabra implica tener un don del lenguaje. Don de palabra es un orador. En España no se sabe lo que es ser orador, por lo menos yo no he conocido nunca ninguno, porque la oratoria es la elocuencia, el arte de la elocuencia. ¿Qué elocuencia tuvo Felipe González para hablar de quien en su época tuvo fama de buen orador? No, señor, era un retórico repetitivo, con fórmulas vacías, palabras hilvanadas unas con otras sin relación alguna entre ellas, y sin embargo a cada frase terminaba diciendo por tanto, en consecuencia. Pues no es verdad, ni era por tanto ni era en consecuencia, porque una cosa no tenía relación con la siguiente. ¿Y quién es Pablo Iglesias? Un profesor de muy mala formación, es decir, un profesor de tercera, cuarta o quinta clase, que habla de geopolítica sin saber siquiera lo que es la política. Y este tiene un triunfo espectacular en las elecciones europeas, porque las elecciones donde se tiene por hábito votar a los que no sirven para nada, o los que han fracasado en su país, se les manda a Europa. Pues esto, como allí es gratis votar y aparentemente el votante cree que en Europa allí no se ventila nada, pues tuvieron el lujo de votar a Podemos para decirles el desprecio que sienten, el asco que sienten a la clase política española, que no es casta,
Por mucho que se diga casta, eso es una moda. Dentro de un mes, 2, 3, un año, nadie más hablará de casta. La casta se habla en la India, donde sí, ahí tienen un interés histórico y actual. Pero casta en España, no, en España lo que hay es una clase política corrompida. Clase política que está formada por todos aquellos que tienen algún puesto en el Estado, de elección política, un puesto político. Porque casta en España no es como en la India algo genético, de familia que se herede. Aunque haya nepotismo y aunque aquí los hijos hereden los cargos políticos de sus padres o de sus abuelos, aunque haya apellidos que igual que están en la banca, están en la política, eso no quiere decir que son casta, porque son clase bien dirigente cuando abarca no solo la política, sino también la economía civil, la banca sobre todo, es dirigente, bien de clase dominante cuando se refiere en general a los ricos, a la burguesía, que tiene un poder indudablemente superior al de las clases humildes, al de los pobres, al de los pocos poder adquisitivo, pero también se habla, y este es el momento que quiero recordarlo porque muy pocas veces lo he dicho, que en los momentos de crisis de Estado, cuando hay una crisis de verdad, como hay en España, que hay una crisis de Estado de verdad, entre otras razones porque los partidos políticos españoles todos son partidos de Estado. Si hay crisis del PSOE, eso es una crisis de Estado. Si hay una crisis en el Partido Popular, eso es una crisis de Estado. En cambio, si hay una crisis en Podemos, que es de lo que voy a hablar, eso no implica ninguna crisis de Estado. Y sin embargo, Podemos es un partido estatal que está ya subvencionado por el Estado, pero no forma parte de la estructura dirigente del Estado. Todavía no ha tenido tiempo. Por lo tanto, la crisis de Podemos es una crisis de nacimiento, no de raíz, y no implica ella sola la crisis de Estado. Lo que sí implica es una crisis en la relación de hegemonía entre los partidos políticos. Que creía estos profesores de política que no han estudiado a Gramsci y que sin embargo presumen de Gramsci, sobre todo Pablo Iglesias y Monedero, pues Gramsci, su personalidad, su originalidad intelectual, es que siendo marxista era heterodoxo porque a diferencia de Carlos Marx y sobre todo a diferencia de Lenin, la lucha por el poder, la conquista del Estado, para Gramsci era otra meta, segunda o tercera, una meta ulterior. La primera etapa para Gramsci, la conquista del Estado, no se produce. Ni siquiera cuando él, siendo secretario del Partido Comunista, en las graves crisis y en las huelgas del 1919, predicaba y pedía la ocupación de la fábrica. Porque para él, esa ocupación de la fábrica no era una prefiguración de lo que iba a suceder en el Estado. No, lo que era una prefiguración de la sociedad civil, que quería que la sociedad civil tomara de estructura estatal antes de que la absorbiera el Estado, para que fuera fácil la absorción por el Estado de la estructura de la sociedad civil, para lo cual quería antes que fueran una especie de paraestatales. Como no tienen ni idea de lo que hablan estos dirigentes de Podemos, ni han estudiado a Gramsci, los conocen de segunda mano o en artículos superficiales, pero no en los fundamentos de gran filosofía política que los tiene, pues estos, claro, Podemos tienen una subida espectacular y se han creído que eran alguien importante, que hasta viaja a Nueva York para presumir de que va a ser el próximo presidente del gobierno de España. Este hombre tan ridículo, tan payaso, que hoy, sin embargo, demuestra lo que es. ¿Con quién lo ha demostrado? Pues con la crisis que ha implicado la salida de Monedero. Porque Monedero no ha salido por su voluntad. No es que haya dimitido. Esto lo han reflejado bien, afortunadamente, los titulares del Mundo y El País. No, Monedero ha sido expulsado. Y ante el escándalo que era la expulsión, ha habido un pacto de que fingía que dimitía. Y la prueba es que ningún analista español, en ningún tiempo, ni con Franco ni ahora, ningún periódico jamás ha dicho ni demostrado que en política no existen conflictos personales, ni diferencias personales, que eso no es verdad,
que toda diferencia, todo conflicto personal dentro de un mismo partido político siempre refleja y traduce una distancia y un cambio ideológico entre las personas que se separan. No existe diferencias por razones personales, ni por gustos personales. No es que Monedero le guste estudiar y añore los tiempos donde no tenía que dirigir ni hacer Eso no es verdad. Es mentira todo. Es simplemente que Monedero se ha convertido de repente en un estorbo grave para las ambiciones ilegítimas, porque no están fundadas las ambiciones de Pablo Iglesias. Monedero es un estorbo. ¿Por qué? Por su pasado venezolano, por su pasado con Hugo Chávez, por su pasado y presente con Maduro, por el dinero que ha recibido. ¿Vosotros creéis que se puede ir después de 3 meses de estar en la primera página de toda la prensa y de la radio y las televisiones, Monedero, acusado por el ministro de Hacienda claramente de ser un defraudador, haber regularizado las cuentas y no dar todavía una explicación de por qué ha cobrado esa cantidad tan enorme de dinero, no solo por las cuentas personales de él, sino también por qué ha recibido tanto dinero de Venezuela? Pero ¿creéis que se puede ir a alguien de la política sin presentar exactamente sus cuentas? ¿Por qué? Porque no puede. Y porque no puede le hace un daño enorme a Pablo Iglesias. ¿En qué daño le hace? Pues que Pablo Iglesias ha evolucionado y ya no quiere ser chavista, como tampoco va a querer ser griego. Esas palabras que ha dicho de Varoufakis y de Sirpas, que eran inteligentísimos y que eran un hombre de principio, eso ya le está doliendo y romperá con ellos como ha roto con Monedero. Pablo Iglesias es un hombre sin vergüenza, en el sentido que no le da vergüenza cambiar de principio, porque nunca ha tenido moral. ¿No habéis visto las crisis con Izquierda Unida? El asunto aireado de Tania, su novia. Todo lo que hace él es indecente. Es que no sabe lo que es la moral. Y ha llegado a decir que a Cayo Lara lo desprecia porque tiene principios, que se contenta porque tiene un 12% y que él lo aspira a ganar todo. Este hombre, ¿cómo va a tolerar que en su propio seno Monedero se convierta en un pobre obstáculo a su ambición? Y el obstáculo es Chávez, Venezuela, el dinero recibido que no ha podido Monedero dar cuenta, y un hombre humillado ante la opinión pública. Recordáis cómo el cinismo de Monedero, el cinismo se dirigía como si fuera inocente a Montoro, gritándole: no me das miedo, Montoro, no me das miedo, yo aquí estoy. Pero ¿no veis cómo habla? Un hombre que no tiene ni un milímetro de autocensura, de autocrítica, no se conoce, no sabe lo que es, no sabe que es una ofensa enorme al pueblo español haberse presentado como un hombre puro y que lo cogen en un renuncio de unas cuentas y todavía no ha dado una explicación coherente. ¿Eso qué quiere decir? Que es un hombre que no tiene orgullo, no se estima a sí mismo, un hombre incapaz de dimitir por razones ideológicas. Lo han echado. Y claro, como lo han echado, pues ahora se comprende por qué sus críticas hubieran sido más certeras si en lugar de dimitir sigue y planta la cara a Pablo Iglesias. ¿Cómo? Diciendo ahora los titulares que habéis leído, que ahora ya es como la casta, palabras literales de Monedero ofendiendo directamente a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque es una venganza, porque lo hace después de que sabe que ya había echado, que tenía que dimitir. Todas las palabras que leéis en la prensa se explican siempre que se vea a Monedero como un resentido, que ha sido vencido, ha sido derrotado, ha sido expulsado por Pablo Iglesias, que es el vencedor en esta pequeña crisis que no es personal, es política. Y es política porque la corrupción de Monedero es evidente y no ha podido dar explicaciones. Y se lo ha quitado en medio Pablo Iglesias. Pero no porque sea honrado y no tolere la corrupción, no. Dice que siente muchísimo, que es su amigo, que comprende el sufrimiento, que es un hombre que no parece un hombre de partido, que más bien un hombre dado al pensamiento. ¿Qué pensamiento? ¿Qué libro tiene publicado? ¿Qué ha hecho este hombre para destacar como un hombre de ideas? Mentira todo, falso. En cambio, el caradura de Pablo Iglesias, claro, que vence a todos, igual que a su novia la apartó, esa parte como irá apartando a todo el que pueda. Pero claro, en el pecado lleva la penitencia. Como no tiene base, como no es un hombre de verdadera formación ni moral ni política,
Queda al descubierto cada vez que se enfrenta con algo o con alguien. No hablo con los periodistas. Acordaros cómo lo dejó en ridículo la periodista de la televisión Sexta, porque no sabía contestar a nada, no quería contestar y lo puso en ridículo. Cualquier persona que no tenga miedo a tener enfrente a alguien que no habla más que sonidos inarticulados, pero uno detrás de otro, lo pone en ridículo enseguida. Si este es un pobre hombre, es que él no tiene nada que enseñar ni traer a colación a la sociedad española. Crisis no hay, radical no. Lo que hay es una división en Podemos a consecuencia de ¿qué? Del cambio radical. Eso sí que es cambio radical de Pablo Iglesias. Crisis radical no, cambio radical, que desde una postura de extrema izquierda, mejor dicho revolucionaria, porque de extrema izquierda que desprecia la tradición no sabe ni de lo que hablan, pero bueno, desde una posición extremista contra las instituciones, contra todo herencia del pasado, en cuestión de días quiere ocupar el lugar no ya que ocupaba Izquierda Unida, sino Felipe González y Olof Palme. Entonces esto, como es inconcebible que pueda hacerse en cuestión de semanas o de días y sin una explicación coherente, ni cuando era de extrema izquierda, ni cuando es ahora de centro, porque quiere ser de centro izquierda, ahora se llama socialdemocracia. Bueno, pues ni entonces ni ahora tiene ningún fundamento su postura. Como Podemos ahora, la crisis va a ser mucho peor. Esto es clarísimo, que las encuestas últimas, las últimas, sí, de hace 2 días, que le dan el 4º lugar a Podemos, antes de conocerlo de Monedero, y estaba primero el PP, segundo el PSOE, tercero Ciudadanos y cuarto Podemos, y luego Izquierda Unida, porque UPD ya ha desaparecido del mapa, pues Izquierda Unida está recuperando algo, no va a perder todo porque también coge algo de lo que ya no votan a Podemos. Izquierda Unida se va a mantener con un diputado, con 2, unas minorías, pero no va a desaparecer. En cambio, el miedo de Podemos está alimentando las urnas con el nombre de Rivera y de Ciudadanos. El Partido Ciudadano lo está alimentando Podemos, con su demagogia, sus exageraciones, sus presunciones, su soberbia, sus chulerías. Porque este es otro metrosexual, Pablo Iglesias, aunque no lo parece físicamente porque es enclenque y tiene un aspecto que no poco metrosexual. Sin embargo, él, que ha apoyado tanto a Grecia, tanto a Sirica, que dijo que Sirica era el mejor gobernante de Europa, porque además de saber gobernar tenía principios, lo que él había criticado a Cayo Lara, que tuviera principios, lo alaba en Siripas. Este hombre es que no sabe ni lo que dice. El Pablo Iglesias es que no sabe lo que dice ni dónde está. ¿Y qué es Podemos? Que Podemos ha ido renunciando uno a uno a todos los proyectos que tenía de parecido con Grecia para acercarse a Suecia. Pero ¿cómo va a ser posible que te acerques a Suecia si no tienes ni tradición ni conocimiento de lo que es la Suecia? Si tienes que pedir por encargo que te hagan los programas de economía. Pero si es que eso es monstruoso. Un partido político que encarga sus programas ideológicos en la economía a técnicos que no pertenecen al partido. Pues no os dais cuenta de lo que me estáis oyendo, que es un disparate tan grande que ni un solo periódico, ni un solo comentario está diciendo la verdad sobre Podemos.